Hola, el episodio de hoy se titula Soñar para crear. Se trata de mujeres indígenas jóvenes en contextos urbanos de una comunidad náhuatl que viene nuestra querida Ana Belén Eka y nos contará un poquito de su historia, de su travesía, de salir de la comunidad indígena de México para llegar a la ciudad. Hola, ¿cómo estás, Ana Belén? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta aquí saludándolos desde Monterrey. Sí, pues te digo que estoy muy emocionada de compartir contigo el día de hoy este espacio. Muchas gracias por la invitación y pues nada, nada más que agradecerte. No, hombre, el gusto es mío. Yo quiero que sepan que Ana Belén, así como la ven súper sencilla y humilde, es una persona muy famosa. Ya tiene varios reconocimientos que no me los aprendí, pero por su labor ha hecho muchísimas cosas y hoy nos va a contar un poquito de su historia. No, pues muchas gracias. Pues fíjate que muy constantemente uno de los temas que yo más toco es el tema de interculturalidad y creo que es un tema que hablo mucho, el de la interculturalidad y discriminación, porque creo que también es un tema que a mí en muchas ocasiones me ha atravesado. Y pues bueno, me gustaría presentarme también profesionalmente primero, quién soy, a qué me dedico. Obviamente, personalmente, Yawi, Nanotoca Belén, Santleni Paquinito, Natinito Mayamupanti, Nani Qué Ewo, bonito. Pintatlatla, Calnali Hidalgo, Juan, no machistiki psicología, güey, tlamachicasli VM, Nicani Monterrey. Pues bueno, me acabo de Wow. presentar en mi lengua materna. Como les decía, yo soy Ana Belén, soy originaria de una comunidad náhuatl del estado de Hidalgo y actualmente tengo radicando aquí en Nuevo León ya aproximadamente 15 años que migré desde la Ciudad de México para acá. Yo estudié psicología y también soy trabajadora social técnica, orgullosamente. Y actualmente yo soy directora y fundadora de Shipaki, que es una iniciativa social en la cual trabajamos por fortalecer el sentido de identidad de las personas indígenas que radicamos en contextos urbanos y tratamos de hacerlo desde una perspectiva intercultural. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos tomando en cuenta la cosmovisión, el estilo de vida, las costumbres y las tradiciones de cada persona que radica en las ciudades, desde sus costumbres y tradiciones de sus comunidades, ¿no? Dependiendo de cuál comunidad indígena sea. Y Wow. pues bueno, te digo, soy directora y fundadora de esta iniciativa. También de manera personal me gusta escribir. Ya tiene mucho que no lo hago, pero tengo por ahí algunos poemas que he escrito en mi lengua materna, como una manera pues, de rescatar mi propio idioma, una de mis lenguas maternas. Yo no hablo muy bien náhuatl, déjenme les digo, lo entiendo muy bien, pero batallo un poquito con la pronunciación, entonces por eso empecé a escribir. Como decía esta Jules, pues también hemos recibido varios reconocimientos. En el 2018 ganamos el premio VM al desarrollo social a nivel nacional por Proyecto Shipaki. Y en el 2019, sí, en el 2019, antes de la pandemia, ganamos el premio al desarrollo social. Fue el premio Cemex-Tech a nivel internacional y fue justamente por este proyecto Shipaki. Estaba viendo que creo que no tengo conectada el módem directo. Déjenme lo conecto para que no se me esté yendo tanto la señal, porque creo que es el Wi-Fi. Ahí está. ¿Me ven un poquito mejor? Ya, porque es súper interesante tu historia, no podemos perdernos ni un segundo. Sí, Oye, tu comunidad es, bueno, no sé cuántas comunidades más bien haya náhuatl en México. ¿Tienes alguna mm, cifra? pues es que las comunidades nahuas somos una de las mayores comunidades indígenas. El náhuatl se habla en varios estados del centro y sur de la República. Eh, pues nuestra lengua materna, el idioma es el náhuatl. Sin embargo, pues tiene todas sus propias variantes. Yo soy del estado de Hidalgo,
Entonces, el náhuatl que yo hablo es el náhuatl huasteco hidalguense y propio de la comunidad de Papatlatlacalnali, Hidalgo, porque cada comunidad tiene diferentes pronunciaciones, tiene diferentes gentilicios, entonces en ningún lado vas a escuchar un náhuatl que sea prácticamente Estándar. idéntico. Ujú. Exacto. O sea, yo he conversado con otras personas que son de comunidades náhuatl de otros estados y a veces sí se nos dificulta un poquito como el poder entendernos, porque hay muchos gentilicios, se cambian muchas palabras, o palabras que nosotros ya no utilizamos, ellos todavía las utilizan, entonces hay muchas variantes. Wow, muy interesante, la verdad no conocía de esto. ¿Y a qué edad aprendiste el español o el castellano? Eh, Son mis lenguas maternas, el náhuatl y el español yo los aprendí de manera natural, pues desde que soy pequeña, desde que empecé a hablar, entonces son dos lenguas maternas que yo tengo. O sea, no te podría decir que aprendí primero y que aprendí después, porque pues mi mamá y mi papá son bilingües, entonces ellos ya hablaban español y como crecí en la comunidad, crecí escuchando el náhuatl, entonces pues cuando era más chica hablaba muy bien náhuatl, pero conforme migré a la ciudad, pues como dejé de hablarlo, ya no lo puedo hablar tan bien, pero lo escucho en un 90% yo creo. Muy bien, que no se pierda, ¿eh? No dejes que se pierda. Sí, Ah, oye, ¿y qué tan difícil fue dejar la comunidad? pues fue, pues no te podría decir como, no fue mi decisión, obviamente, yo migré con mis papás cuando yo tenía 5 años aproximadamente, entré a estudiar la primaria ahí en la Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan, la Fort 67 se llamaba la escuela. Y la verdad es que fue complicado justamente por las costumbres que se tienen aquí que se tenían en la ciudad. Fue muy difícil por el tema de la discriminación. Me acuerdo que yo en alguna ocasión en la escuela llegué a hablar en mi lengua materna. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía que ya no hables en náhuatl y pues yo me doy cuenta que me entraba por uno y por el otro me salía el oído porque yo era como, ¿cómo es posible que no pueda hablar náhuatl? O sea, si para mí era algo normal, ¿no? Ujú. Entonces, en alguna ocasión llegué a hablar en náhuatl en el salón de clases y a partir de ahí viví mucha discriminación, mucha violencia física y psicológica hacia mí por el simple hecho de hablar una lengua materna, de ser una niña morena, de ser una niña migrante y de ser una niña que hablaba, pues, y venía de una comunidad indígena y hablaba una lengua materna. Entonces sí fue muy complicado el hecho de ir a la ciudad y vivir ahí, ¿no? O sea, porque al final cambia también todo el contexto pues al final estás cerca de la naturaleza, estás cerca de tu comunidad y pues hay muchas comunidades que sí llegan a las ciudades y se asientan en el mismo espacio, ¿no? O en las mismas colonias. En mi comunidad, pues cada quien llega a la ciudad y pues sí hay algunas veces que coincidimos en cuanto a que vivimos cerca de alguna colonia, pero no necesariamente nos asentamos todos juntos. Entonces, Mm. sí también fue como el perder contacto con la comunidad y sí, fue un tema muy difícil. Oye, ¿y la salida de tu familia fue por un tema de que tener una idiosincrasia distinta o por alguna necesidad? Creo que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, creo que ninguna de las personas, bueno, la mayoría de las personas que emigramos no lo hacemos con Por gusto. ganas de hacerlo, o sea, no lo hacemos por gusto, o sea, muchas personas migramos buscando nuevas oportunidades laborales, tener acceso a una vida digna, a educación, a salud y a una vida libre de violencia, ¿no? También hay que ser conscientes que también, pues, en las comunidades también se llega a vivir violencia, ¿no? Entonces, en el caso de mis papás fue buscando mejores condiciones laborales y también pues podernos brindar una mejor educación
También no es que en mi comunidad no se diera una buena educación, sino que también pues era como esta parte de que yo socializara en la ciudad, porque también sabían que me podía traer pues a lo mejor mejores oportunidades de estudiar en la ciudad que una comunidad rural. Este, pero sí, o sea, fue prácticamente por una necesidad de tener mejores condiciones de vida, tanto laborales para mis padres como escolares para mí en su momento y mis hermanos. Ah, ya, ya. Oye, ¿y la comunidad lo ve bien, el que la gente se vaya? Ok, pues te decía, o sea, la comunidad pues lo ve algo, el hecho de emigrar, pues no lo ve ni bien ni mal, es algo que ya está normalizado, que pues la mayoría de las personas migran. eh, y pues creo que también mi comunidad ha tenido un... A ver, ya volvimos porque se nos corta un poquito el internet, pero vamos a que nos cuente otra vez que las comunidades es mm, normal que salgan, pero no es como también un poco, o sea, sí entiendo el deseo de superarse o de mejorar algunas condiciones, pero no está como en peligro de extinción las comunidades, los idiomas, justo por esto. Pues creo que también sería una pregunta que sería buena hacérsela a las personas que no son de comunidades indígenas. ¿Por qué tendría que perderse nuestras costumbres y nuestras tradiciones en las zonas urbanas si pudiéramos seguirlas haciendo practicar, ¿no? Seguir hablando nuestro idioma. La misma sociedad no está preparada para que nosotras como personas indígenas sigamos viviendo nuestras identidades en contextos urbanos. Entonces, y Mm. el mismo gobierno, la misma violencia institucional que se ejerce sobre las comunidades indígenas, como el que no lleguen, pues también Recursos. educación, trabajo, recursos a las comunidades, pues eso también nos obliga a migrar. Como te digo, no es como que ay, dejo a mi mamá, déjame, dejo a mi familia, déjame, dejo a mi comunidad, déjame, dejo mi milpa con mi cosecha, con mi siembra, para irme a la ciudad. Sin embargo, es justamente esta violencia institucional y gubernamental que se vive hacia las propias comunidades indígenas y rurales que nos obligan a salir. Y entonces ahí sería la pregunta, ¿no? A las personas que no son indígenas, a las personas que viven en contextos urbanos, ¿por qué tendríamos nosotros que dejar de hablar nuestra lengua materna? ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hay un tema muy fuerte de discriminación y de violencia hacia las personas que practicamos nuestros usos y nuestras costumbres en las ciudades. Yo dije una palabra, dije una frase en náhuatl y desde ahí la violencia que se ejerció hacia mí, una niña de 5 años, fue muy fuerte. La violencia que yo llegué a vivir cuando llegué aquí a Monterrey y trabajé como empleada del hogar, en el que no se respetaban mis derechos laborales. O sea, eso era como dejar de hablar mi lengua materna, era algo mínimo en cuanto a todas Comparación. las cosas que yo vivía, ¿no? En toda la violencia sistémica que yo vivía. Y eso lo dice una mujer, una niña, una adolescente que tenía la ventaja de hablar una lengua materna, de saber leer, de saber escribir. Y esto me lleva, quiera o no, a una situación de privilegio, que aunque muchas otras personas no lo ven así, yo en su momento lo llegué a ver así. Claro. Y entonces hay muchas personas, mujeres, hombres, niños y niñas, que salen de sus comunidades sin haber tenido acceso a educación, sin haber tenido antes la oportunidad de aprender el español y poder comunicarse en la sociedad de una manera adecuada. No salimos por gusto de nuestras comunidades y desgraciadamente también la sociedad nos hace muchas veces querer entrar en este perfil hegemónico en el que se nos ha criado, ¿no? El ser blanca, el ser delgada, el tener ciertas cosas económicas, un carro, una casa, entre más blanca te veas, pues muchísimo mejor, porque de esa manera te discriminan menos. Entonces, ahí la pregunta sería también, ¿por qué nosotros tendríamos que dejar de vivir nuestra identidad en los contextos urbanos? Entonces, Claro. quiere decir ahí que hay una violencia sistémica, una discriminación muy fuerte que nos obliga.
y que también obviamente que mucho depende de nosotros. Hay muchas personas que me dicen, ay, muchas felicidades, tú sí, a ti sí te gusta sentirte orgulloso de venir de tu comunidad. Y yo le digo, pues, y me dice, y hay muchas otras personas que no, que lo niegan. Y es que yo digo, yo entiendo que una persona Sí. niegue que viene de una comunidad indígena, porque yo el hecho de no haber negado que venía de una comunidad indígena me trajo golpes, me trajo insultos. Mm. Y eso es algo que en algún momento yo siempre lo he dicho, yo nunca me he sentido avergonzada de venir de una comunidad indígena, yo nunca he sentido vergüenza o repudio hacia mi comunidad, hacia mi lengua materna, Qué bueno. pero sí he tenido miedo de expresar mi identidad étnica y mi lengua materna en espacios públicos, porque ya hay una referencia de violencia hacia mí en ciertos espacios al yo decir que vengo de una comunidad indígena. Entonces hay muchas personas que lo niegan a capa y espada y es justamente por lo mismo. Uno, para Sí. entrar en este perfil hegemónico en el que nos hacen, en el que nos crían y nos dicen que tenemos que ser de tal o cual manera. Que te tienes que adaptar, ajá. Exacto, y también en la imagen que las personas, la palabra indígena se llega a utilizar como un insulto. A mí no sabes cuántas veces me han insultado con esa palabra. Para mí no es un insulto ahora, pero cuántas veces sí lo utilizaron. Incluso hay muchas personas que dicen, ay, es que, ¿tú de dónde eres? Hablas algo, una lengua, ¿no? Vienes como, eres como algo así de comunidad, y yo, indígena. Ay, sí, es que no sabía si está bien dicho, ¿no? Y es como esta parte de por qué tanto como el miedo de decir indígena, el miedo de preguntar si eres de una comunidad indígena. A mí muchas veces, en algunas ocasiones me han dicho, ay, tú no pareces indígena, como si fuera un cumplido, como si fuera un Mm. halago, ¿no? Y entonces también esto es importante también en la forma en la que nosotras vivimos nuestra identidad y también desde el hecho de ser mujeres, ¿no? Por eso yo hablo mucho del tema, del contexto de mujeres indígenas Claro. jóvenes en un contexto urbano, porque yo llegué a los 15 años a Monterrey y yo llegué a trabajar como empleada del hogar y yo llegué a ir a la Alameda como muchas otras mujeres de comunidad indígena, muchas mujeres trabajadoras del hogar que buscamos esos espacios para convivir con otras personas de nuestra misma comunidad, ¿no? Pero también soy esa mujer, esa joven que decidió estudiar, porque muchas mujeres, por ejemplo, las mujeres de generaciones pasadas, por ejemplo, la generación de mi bisabuela, ellas vivieron en la comunidad y se dedicaban a las labores del hogar. Mi abuela todavía llegó a vivir en la comunidad, pero mis tías, mi mamá, ellas ya migraron a la ciudad y ya trabajaban como empleadas del hogar, pero ellas llegaron con el objetivo de trabajar en la ciudad. Y las mujeres que venimos de una generación posterior a nuestras madres, a nuestros tías, como lo soy yo, las millennials que venimos a una generación como de madres, madres, tías, que ya han migrado a la ciudad, nuestro objetivo es otro. El objetivo Claro. por el que migraron mi mamá, mis tías, fue por trabajar. El objetivo por el que migran muchas mujeres de mi edad es para venir a estudiar. Entonces, también el venir y estudiar en un contexto en el que tampoco está preparado desde sus lineamientos educativos, desde la currícula, desde las materias, no se toma en cuenta el tema de interculturalidad y tampoco nos vemos reflejadas ahí. Y justamente volvemos a esta parte, ¿no? De pues entonces oculto que vengo de una comunidad indígena para poder adaptarme. Y entonces eso justamente, ese es el verdadero problema por el que se estén perdiendo las lenguas maternas, porque se estén perdiendo usos y costumbres, porque la gente se va, porque la gente migra. Y quienes se quedan, ¿no? Muchas abuelas, abuelos, personas adultas, pero los jóvenes, las personas jóvenes tenemos que migrar justamente buscando estas Claro. mejores condiciones de vida. Y obviamente que se pierden ciertos procesos. Yo me considero una mujer indígena, vengo de una comunidad indígena, escucho mi lengua materna, lo hablo a como, a como Dios me da a entender, pero me comunico y me entienden. Pero hay muchas cosas que yo desconozco en mi comunidad.
Hay Claro, muchas te fechas fuiste. que yo no sé cuándo se festejan. Hay muchos rituales en la comunidad que yo no sé si todavía se siguen haciendo o no. La forma en la que se organizan en mi comunidad, yo no estoy como involucrada. No sé, todavía sé que se hacen tequios, como son conocidos en otras ¿Qué comunidades. es? Aquí se conocen como jornadas. En otras comunidades indígenas, el tequio es como ofrecer tu trabajo de una manera gratuita a la comunidad, una Ah, jornada laboral de manera gratuita a tu comunidad, dependiendo de las actividades que se hacen, ¿no? mm, Entonces, hay muchas cosas que yo desconozco de mi comunidad, pero eso no me hace ni más ni menos una mujer indígena. Ajá, ah, entonces, y también justamente desde este estereotipo de cómo debe ser una mujer indígena, porque también me han dicho, es que tú hablas muy bien español, no pareces indígena, y yo de que, ¿cuál es tu estereotipo de una mujer indígena, no? ¿Cuál es este estereotipo que la misma sociedad te ha hecho creer? Entonces, claro. es que la gente todavía sigue pensando que no hay mujeres indígenas que sean profesionistas, que estén al mando, que tengan puestos grandes. Y no quiero decir que todas tengan la oportunidad, porque sigue siendo todo un reto poder Ujú. estudiar, poder tener acceso a la educación, a salud, e incluso crear redes de apoyo. No todas las mujeres indígenas tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de herramientas emocionales que también tiene mucho que ver nuestro propio contexto social, ¿no? Entonces, justamente por eso trabajamos en Chipaki, justamente en el acompañamiento terapéutico, porque si en algo a mí me ha ayudado el hecho de, o ha sido como una fortaleza, una herramienta muy importante en mi desarrollo tanto personal como profesional, ha sido en la terapia psicológica, Mm. porque yo la verdad viví mucho estrés postraumático por muchos años, después de toda la violencia que yo viví en la primaria, en la secundaria, en la prepa, yo estudié aquí en la prepa y muchas personas me dicen, yo no sabía que eres indígena hasta que después que lo empezaste a hablar. Y yo, pues es que en la prepa yo nunca dije que era de una comunidad, o sea, no, sí decía, pero no era algo a lo que pusiera tanto énfasis. Mm. Hasta que empecé a tomar terapia y me di cuenta que esta parte, el ser yo una mujer indígena de una comunidad indígena, era importante integrarla también a mi Tu personalidad, esencia, claro. recuperarla, ¿no? Y creo que en ese momento me sentí completa. Me acuerdo mucho que antes, bueno, yo estaba en clases de inglés hace como unos 4 o 5 años, no me acuerdo ya cuántos años fue, y después me enteré, aquí en Monterrey está una institución que se llama Cihuacali, Casa de la Mujer Indígena, y me acuerdo mucho que ahí estaban dando clases de náhuatl, y yo dije, ¿por qué no? O sea, voy a ir a tomar mis clases de náhuatl. Me salí de las clases de inglés, me fui a las clases de náhuatl, y me acuerdo muchísimo que una de las preguntas más importantes que he hecho en mi vida fue al profe Chalino, mi maestro en ese momento, y yo le dije, oiga, profe, si yo hablo náhuatl, ¿qué soy? Y me dice, ¿cómo que qué eres? Sí, o sea, soy maya, soy azteca, soy otomí, o sea, ¿qué soy? Y me dice, pues si tú hablas náhuatl, eres una mujer náhuatl. Y me acuerdo mucho que en ese momento mi vida empezó a tener un sentido, ¿no? Porque era como de, yo pertenezco a las comunidades nahuas de México, eh, tengo una comunidad, y yo siempre lo decía, que me sentía como un globito de helio, ¿no? Así como de aquí para allá, volando, soñando, como siempre lo he hecho, pero cuando me dijeron eso, yo sentí como si a ese globito le pusieran un hilo dorado de fierro, de hierro, y lo ataran a la Mm. tierra, y yo podía seguir volando y flotando, imaginando y soñando, pero sabía de dónde venía y sabía a dónde quería regresar en cierto momento, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como uno de las ventajas que yo he tenido del hecho de poder integrarlo, ¿no? Y también el hecho de tener una red de apoyo de otras mujeres indígenas jóvenes. Yo aquí me vine a encontrar a hermanas prácticamente que somos de distintas comunidades. Ali es Nahua, Anaí es Mazahua, y entonces el hecho de saber que también tengo a otras amigas, a otras mujeres que también están viviendo el mismo contexto que yo, que muchas, por ejemplo, Estela, que está trabajando como empleada del hogar y su sueño es ser abogada, como el mío en algún momento era ser
psicóloga, mientras limpiaba la casa, mientras mis jornadas laborales eran muy pesadas y mi sueño era terminar de estudiar. Así está Estela y muchas otras mujeres que se dedican a la labor del hogar, trabajando como empleadas del hogar, que tienen el mismo sueño que yo, que tienen la misma visión, pero al mismo tiempo que enfrentan los mismos retos e incluso retos tal vez más pesados de los que yo he complejo. podido llegar a vivir, ¿no? Porque, Sí. o sea, hablamos desde contextos socioeconómicos, biopsicosociales, en los que cada persona pues enfrenta retos muy diferentes y que también son acordes a sus propias herramientas emocionales, ¿no? Entonces, pues es un tema como muy extenso, ¿no? Hablar de todo el tema de las juventudes indígenas en contextos urbanos. No, es muy interesante, no sé ni qué decirte porque he aprendido tanto contigo hoy y es también, como dices, ver ese lado que yo no había visto de México. Sí sé que las comunidades indígenas están como abandonadas, relegadas, pero yo no tuve esta oportunidad y me siento dichosa de aprender de ti y de ver que la lucha es súper real, pero que hay mujeres como tú, porque a lo mejor no todas se plantean, como dices, la mentalidad es, no, pues voy a limpiar casas y esto es lo que me toca, pero no hay otras como tú que motivan y que pueden decir, no, es que tú puedes plantearte lo que tú quieras, si tú quieres ser doctora, astronauta, tú puedes serlo y que nadie te lo limite, va a ser más difícil, yo sé, porque en México y bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Pero el hecho ser mujer, indígena, pobre, de color, todo es todavía más complicado que la condición de un hombre, ¿no? Ujú. Sí, Pero qué ajá. bien que hay espacios como el que dices en el que se sienten como comunidad de apoyo, o sea, más bien que se identifican, aunque haya mucha diversidad, me imagino. Y también quisiera saber si hay algo en México, alguna institución o alguna organización que que las proteja a las comunidades, que promueva o están, no sé, totalmente abandonadas. Pues sí hay varias, bueno, la institución pues más grande podría decirse que es a nivel federal, es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se supone que cada estado debe de tener su propia oficina, su propia delegación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero también existen muchas iniciativas sociales que contribuyen al desarrollo y contribuyen al empoderamiento de las comunidades indígenas. Creo que también es algo como muy interesante como ver del otro lado y que es Mm. algo que ahorita ya hablamos como de todas estas, este abandono que se ha vivido por parte del gobierno, toda esta violencia sistémica que viven las comunidades indígenas, pero también hay algo muy importante, ¿no? Hemos vivido temas súper fuertes, como hace poco se celebró el 12 de octubre. Para mí ha sido como esta cuestión del genocidio que se vivió hacia las comunidades indígenas y que muchas han renombrado como el Día de las Resistencias Indígenas. Y imagínate, ¿no? O sea, todo lo que hemos pasado como comunidades indígenas, este, todo este contexto de discriminación, de exclusión, de violencia, de marginación que se han vivido por muchos años desde distintos contextos políticos, de siempre estar como podría decirnos, en algún momento como en la boca de todos cuando son elecciones, pero muy olvidados cuando no lo son, y son nombrados cuando son importantes de ser nombrados en un discurso, y cuando no lo son ni siquiera son como figura, ¿no? Invisibles. En el discurso. Pero también algo es muy importante. Yo sigo aquí, sigo hablando mi lengua materna, la sigo escuchando, sigo viviendo muchas de mis tradiciones y es porque la gente de las comunidades indígenas somos más fuertes de lo que ustedes pueden llegar a pensar, de lo que la sociedad puede llegar a pensar. Hemos conservado muchas de nuestras tradiciones que se nos arrebataron, ¿no? Y justamente vuelvo al tema, ¿no? El que me decías, es que se están perdiendo.
pues es que hay muchas cosas que nos quitaron también, ¿no? Y ahí es cuando entra el tema de la idiosincrasia, el sincretismo. Hay muchas festividades de las comunidades indígenas que justamente vio la iglesia que era tan difícil quitarnos a nosotras estas festividades, estos rituales, estas celebraciones, que la misma iglesia tuvo que adaptar sus propias fiestas patronales a nuestras comunidades. Entonces, hay como todo este sincretismo, hay muchas cosas que se siguen festejando de nuestras propias comunidades, pero ahora ya están como una festejación religiosa de la iglesia, ¿no? Entonces, también hablamos de esta resistencia que siguen teniendo las comunidades indígenas, las mujeres, los hombres, las y los niñas, que viven en las comunidades indígenas. Si bien se ha preservado todas estas costumbres, todas estas identidades, todos estos idiomas, lenguas maternas, dialectos, ha sido porque la misma comunidad, las mismas personas de la comunidad han luchado porque se sostengan, han luchado porque se permanezcan en la actualidad, a pesar de toda la violencia sistémica que se vive en contra de las comunidades indígenas. Al contrario, las comunidades indígenas luchan diariamente y constantemente por seguir manteniendo, seguir viviendo sus propias tradiciones y seguir teniendo y seguir traspasando la batuta a las juventudes desde nuestras propias cosmovisiones, desde nuestras propias costumbres, creencias, ¿no? Entonces, por algo seguimos aquí las comunidades indígenas, a pesar de haber sido históricamente tan violentadas. Seguimos aquí es porque la gente de la comunidad incluso no ha necesitado muchas veces del gobierno, porque ellos también se autogobiernan, ellos también ejercen sus propios sistemas de negocios, sus propios sistemas políticos para que ellos puedan seguir trabajando, ellos y ellas. Y también, o sea, por eso seguimos resistiendo, por eso seguimos hablando en lenguas maternas, no porque nosotros queramos perderlas. Hay cosas que de repente se van de manera natural, porque a lo mejor lo que mi abuela o mi bisabuela saben, mi mamá, yo todavía no lo sé. Y no es porque no quiera o es porque no me interesa en mi comunidad, simplemente porque también tengo que migrar. ¿Y por qué tengo que migrar? Porque en mi comunidad no me he podido desarrollar de manera profesional. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque no llegan los recursos necesarios para que nosotras como mujeres indígenas jóvenes, hombres indígenas jóvenes, podamos desarrollarnos de una manera profesional y ejercer nuestras profesiones con un sueldo digno. Entonces, si batallamos justamente para poder tener como todos los recursos para poder sembrar la milpa, para poder cosecharla, para poder cuidarla, para tener un techo digno, es difícil, ¿no? Entonces, por eso tenemos que migrar y hay muchas cosas que se pierden en el camino y por eso es importante que también en la sociedad, en los contextos urbanos, se tomen en cuenta perspectivas interculturales, ¿no? Algo que yo trabajo como coordinadora de proyectos en una empresa social y la verdad es que yo estoy muy afortunada de tener como líder a la mujer que tengo como líder, como mi jefa. Y ella me da los días de Chantolo, que son el 1 y el 2 de noviembre, que son Día de Muertos, y para nuestra comunidad es una festividad muy importante. Entonces es como que, o sea, si ella no lo tomara en cuenta, yo no iría a mi comunidad. Yo no podría ir a ver esa celebración, yo no podría vivirla, no podría aprender es este paso, luego luego bailan, luego danzan y luego la comida y los tamales y la ofrenda y luego van de la iglesia y luego al camposanto. O sea, no podría aprender todo eso si Elena, mi jefa, no me diera permiso de ir esos días, ¿no? Y es por eso es importante que no solamente es parte de nosotros, el tema de la discriminación no es un tema que nada más a nosotros nos afecta como personas de comunidades indígenas, es un tema que también se tiene que tomar por parte de la sociedad y empezar a tener una perspectiva intercultural, no solamente en el área social, sino también en todas las empresas, porque, por ejemplo, Monterrey es una de las ciudades principales receptoras de personas migrantes de comunidades indígenas y rurales y que estamos trabajando en los puestos con menores salarios, pero los que más se necesitan, perfiles obreros, obreras, y trabajamos como empleadas y empleados del hogar. Entonces, es importante que también las empresas, la sociedad en general, tengan en cuenta estos temas Reconozcan.
perspectiva y que tengan Claro. la perspectiva intercultural dentro de sus propios lineamientos dentro de la empresa y que tomen en cuenta los liderazgos que Ujú. tenemos las personas de comunidades indígenas, un hombre jornalero que ara su milpa, que la cosecha, el liderazgo que tiene él va a ser muy diferente al liderazgo que pueda tener trabajando en una empresa como jefe de plantilla, porque al final las interacciones y las dinámicas son diferentes, pero no Ujú. quiere decir que no tenga liderazgo, solamente que su liderazgo es diferente. Y si no se toma en cuenta eso en las empresas, difícilmente van a poder aprovechar el talento de esta persona, ¿no? Entonces, el tema de la discriminación es un tema muy complejo, pero también al mismo tiempo muy simple, por así decirlo, ¿no? El tema de la erradicación, hablando desde una cuestión como hablada, por así decirlo, ¿no? Como de, pues si ya no queremos que nuestras comunidades indígenas se sigan perdiendo, se sigan extinguiendo, pues ya no discriminen y sean incluyentes dentro de Mm. contextos urbanos, porque ahí es como, porque es como también esa parte de, ay, pues es que ustedes quieren perder ustedes se van y se les olvidan sus tradiciones. Ah, no, pues entonces es nuestra culpa, no es nuestra culpa haber sido violentadas y discriminadas para llegar al punto de ya no querer ejercer nuestras propias tradiciones y costumbres. No, o sea, es un tema y obviamente que hay personas dentro de las comunidades que dicen que les da vergüenza, pero volvemos a hablar del tema de discriminación. ¿Por qué tendrías que sentir Ya, avergonzado? ¿por qué? Ujú. Porque también te han bombardeado toda tu vida diciéndote que el ser una persona indígena pues te lleva no solamente de manera como por parte de los medios de comunicación, ¿no? De que no entramos en los perfiles dentro de los comerciales, dentro de Del la audiencia, estereotipo, del claro. estereotipo, sino que también estamos como, hemos vivido violencia, no, han ejercido violencia sobre nosotros. Mm. Entonces, para evitar seguir viviendo esa discriminación y esa violencia, pues, ¿qué haces? O si te dicen cosas feas por usar un gorro rojo toda tu vida, y pues, ¿qué haces? Pues mejor me quito el gorro, porque pues Mm. no quiero que me sigan violentando, ¿no? Entonces, eso también es un tema y que al final también es importante tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ella es empleada del hogar. Actualmente ella es una mujer mágica y borda y hace bordados y hace costura y hace jabones y ay, mi mamá sabe hacer de todo. Pero al final el trabajo que ella ha ejercido toda su vida es ser empleada del hogar. Hay muchas mujeres que siguen ejerciendo el trabajo del hogar y es igual de digno que el tener una carrera o el no tenerla. Es igual de digno el trabajar en la milpa y vivir en tu comunidad y tal vez no migrar a la ciudad. Y es igual de digno querer ejercer o no una carrera profesional. Aquí el punto es que cada persona, cada mujer indígena, desde su propio contexto, sienta que está viviendo un contexto de dignificación. Yo elegí estudiar porque me gusta, pero hay personas que tal vez lo suyo no es estudiar y no quiere Ujú. decir que sean más o menos personas, pero están aportando algo a la sociedad porque trabajan todos los días, porque pagan sus impuestos, porque para eso sí, nosotros todos pagamos nuestros impuestos. Mm. Entonces, pues también, o sea, tomar en cuenta que la dignidad es relativa a la calidad humana de cada persona y que, por ejemplo, como te digo, para mí esto es digno, pero para otra persona puede que no sea digno o que no sea necesario. Para Mm. mí sí lo es, pero puede que para otra persona no. Y entonces es por eso que también es importante, volvemos a lo mismo, tener una perspectiva intercultural y en esa perspectiva también tomar en cuenta las herramientas emocionales de las personas desde el acompañamiento psicoterapéutico, además de la educación y también la sensibilización a la comunidad en general. Ay, qué bonito, solo lecciones contigo, me encanta aprender mucho y ojalá podamos grabar otro episodio o muchos más. Y como dices, yo estoy de acuerdo contigo en la interculturalidad, también lleva mucho a inclusión, diversidad y a respetar las diferencias, ¿no? Que es lo que yo generalmente digo en ciertos episodios. Es clave que respetemos la diferencia, que la promovamos como algo bueno, ¿no? O sea, si normalizamos todo esto, no tendría por qué haber vergüenza, ni miedo, ni violencia. Y ojalá
que tu caso inspire a mucha gente, creo que ya lo había dicho, pero que inspire mucho y sobre todo nos dejas una gran, bueno, varias lecciones a mí y a la audiencia porque es una perspectiva muy poco escuchada y te lo agradezco mucho. Y bueno, no sé si para concluir te gustaría dar algún mensaje que ya te digo, ya nos diste muchísimo, muchísimo material que aprender. Ojalá a la gente se le quede algo y Pues, traten ajá, distinto, ¿no? A la gente. pues es que creo que al final es salirte mucho de tu burbuja. Creo que todas, bueno, por lo menos lo digo yo desde mi contexto, sé que no todas las personas, pero en algún momento hemos llegado a vivir a lo mejor una situación de privilegio y es más fácil hacerte como indiferente a las necesidades y de otras personas. Y entonces es necesario como voltear y mirar como cuáles son las necesidades de otras personas, qué es lo que se está viviendo en la realidad y salir de tu burbuja. O sea, puede que muchas personas no hayan vivido esos contextos de violencia o discriminación a ese nivel, pero es importante también salir, voltear, preguntar, conocer y también justamente tener siempre esta perspectiva de que todos y todas somos iguales y que ningún trabajo, ningún puesto o ningún título te hace más o menos. O sea, todas somos personas y todas tenemos un mundo muy diverso en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, respetarlas como visiones de las otras personas y también cuestionarte mucho tus privilegios. Ujú. El tema es incómodo. Yo sé que cuando hablo del tema incomodo a muchas personas, porque es como de, ay, yo he hecho eso, ay, no me digas que entonces yo discrimino, ¿no? Porque Ujú. yo lo hago, yo discrimino, he discriminado muchas veces, he excluido muchas veces y soy consciente de que lo he hecho. Pero el punto es estar ahí en admitirlo, en reconocerlo y también como decir, ay, o sea, este privilegio que tengo pues está afectando a otras personas. Y Ujú. también es como decir, pues este privilegio tengo que dejarlo para que las personas que lo necesitan verdaderamente, y eso es muy difícil. Entonces, por eso es importante justamente cuestionarnos y ver de qué manera podemos contribuir desde nuestros propios privilegios a que mejoren las condiciones de vida de otras personas. Y tampoco vernos como salvadoras o salvadores. Nadie es salvador de nadie más que de sí mismo. Y entonces tampoco llegar así como de, yo voy a venir y voy a empoderar a las comunidades indígenas y los voy a sacar de la pobreza. Y es como de, a ver, espérame, yo soy feliz viviendo en mi casita de adobe, sembrando, cosechando. Entonces es como de no ponerse en el papel de salvadoras o salvadores, sino al Sí. contrario, solamente conocer y buscar la manera de contribuir, buscar la manera de contribuir, cuestionarte tus privilegios y ver más allá de lo que tu realidad es. Ver también la realidad de otras personas y definitivamente respetar los usos y costumbres también de otras comunidades. Obviamente que Así es. hay usos y costumbres que dignifican a las personas y hay otros que no, que violentan. Y es estar consciente también, ¿no? Como apoyar estos usos y costumbres que dignifican y también estar conscientes de no apoyar discursos de odio o usos y costumbres que violenten, ¿no? Y ahí se habla del tema de género y muchos otros temas que ya en algún otro momento los tocaremos. Así es. Pues muchas gracias. Te agradezco todo y hasta la próxima. Te mando un abrazo muy fuerte. Que estés muy bien. Bye. Ay, no, espera, se nos olvida lo más importante. ¿Qué? Tus redes sociales nos tienes que Ah, compartir. sí. Pues bueno, estoy en Facebook, es una página, estoy como Ana Belén Hernández Cayetano y también estoy como en Instagram como Ana Belén EK y la página de mi proyecto social es Shipaki MX, XIPAKI MX. Es ahí donde ustedes pueden conocer un poquito más de mi proyecto social, de lo que hacemos y de lo que queremos seguir haciendo. Entonces por Ok. ahí nos pueden contactar. También por el Instagram de Shipaki me pueden ahí mandar un mensajito que quieran hablar conmigo y con mucho gusto.
Muy bien, claro, invítenla. Necesitamos difundir este tipo de historias, de discursos, de experiencias y hacer un mundo más inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jules. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.